Hola, soy el pastor Roberto Sánchez, tengo 46 años, y durante 18 años he liderado una iglesia en una de las zonas más conflictivas de mi país. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que ocurrió hace 2 años y que cambió para siempre mi comprensión del miedo, de la fe y de lo que realmente significa confiar en la protección divina cuando tu vida está literalmente en peligro. Todos en mi congregación me veían como el pastor valiente, el que nunca dudaba de predicar el Evangelio sin importar las amenazas, el que siempre tenía palabras de paz para las familias atrapadas en medio de la violencia. El pastor Roberto no le teme a nada, decían los hermanos. Su fe es inquebrantable, pero por dentro había un hombre que se despertaba cada madrugada con el corazón acelerado, verificando compulsivamente que las ventanas de su casa estuvieran cerradas, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener esa fachada de valentía. Hasta el día de hoy, 2 años después de aquella noche aterradora en el estacionamiento de la iglesia, todavía me sobresalto cuando escucho motocicletas acelerando cerca de mi casa. Mi esposa me dice que a veces grito dormido nombres de hermanos de la congregación, reviviendo esas horas de terror cuando pensé que moriríamos todos. Hay sonidos que me transportan inmediatamente a ese momento. El clic metálico de un arma siendo preparada, el ruido de neumáticos derrapando en grava, el silencio absoluto que precede a la violencia. Yo era el pastor fundador de la iglesia Luz de Esperanza, responsable de una congregación de 300 familias en un barrio controlado por grupos criminales. Durante 15 años, había mantenido una posición de neutralidad y servicio comunitario que nos había protegido de ser blanco directo de la violencia. Levé años para entender por qué había desarrollado insomnio crónico, por qué cada vez que veía vehículos sin placas, mi estómago se contraía violentamente, por qué no podía estar en espacios abiertos sin identificar constantemente todas las rutas de escape posibles. Mi ministerio había comenzado con una visión clara: llevar esperanza a una comunidad abandonada por el Estado y acosada por la violencia. Dios nos ha llamado a ser luz en las tinieblas, predicaba constantemente. Durante años esa convicción me sostuvo mientras navegaba las complejidades de pastorear en territorio disputado por diferentes grupos armados. He decidido contar esta historia ahora porque durante 2 años guardé silencio sobre los detalles más aterradores de lo que ocurrió esa noche, temiendo poner en peligro a mi congregación o atraer más atención no deseada. También porque creo que hay muchos líderes religiosos trabajando en zonas de conflicto que viven con este mismo terror constante, pero sienten que admitirlo sería señal de poca fe. Quiero hablar porque esa noche, cuando estaba arrodillado con un arma apuntándome a la cabeza mientras atacantes encapuchados amenazaban a mi congregación, experimenté la presencia protectora de Dios de una manera que transformó mi comprensión de lo que significa tener fe en medio del peligro real. Déjame explicarte cómo un culto de miércoles ordinario se convirtió en la prueba más terrible de mi vida, y cómo lo que ocurrió después me enseñó que la protección divina a veces se manifiesta de maneras que nunca imaginé. Desde el exterior, nuestra iglesia era un oasis de paz en medio de una zona de guerra urbana. Durante 15 años habíamos construido una reputación de neutralidad y servicio comunitario que nos había ganado el respeto incluso de los grupos armados que controlaban el territorio. Ofrecíamos programas de alimentación para niños, consejería para familias y refugio emocional para personas atrapadas en medio del conflicto. Los líderes comunitarios nos admiraban por nuestra valentía de permanecer cuando otras organizaciones se habían retirado. Las autoridades locales nos citaban como ejemplo de cómo la fe puede traer estabilidad a comunidades en crisis. Otras iglesias de la ciudad nos invitaban constantemente a compartir nuestro secreto para ministrar efectivamente en zonas peligrosas. Mi reputación personal era de un pastor con fe inquebrantable. El pastor Roberto predica sin miedo, decían. Confía totalmente en que Dios lo protege. En los cultos declaraba con convicción:
No debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo pero no el alma. Los hermanos se sentían fortalecidos por mi aparente valentía, pero lo que nadie sabía es que durante los últimos 3 años antes del ataque, había desarrollado comportamientos de hipervigilancia que consumían mi vida. Memorizaba obsesivamente los rostros de personas desconocidas que aparecían en los cultos. Había instalado múltiples salidas de emergencia en el edificio de la iglesia, disfrazadas como mejoras de seguridad contra incendios. Comencé a tener pesadillas recurrentes, donde veía el templo siendo invadido durante un servicio. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Estas pesadillas eran tan vívidas que podía recordar detalles específicos. El sonido de botas entrando al santuario, gritos de hermanos asustados, el olor a pólvora mezclado con el olor a velas del altar. Desarrollé rituales de preparación espiritual, que en realidad eran preparación táctica. Antes de cada culto revisaba todas las entradas y salidas del edificio. Identificaba quién estaba sentado cerca de las puertas. Memorizaba la posición de cada familia con niños pequeños para saber exactamente a quiénes evacuar primero, en caso de emergencia. Mi cuerpo había comenzado a reaccionar físicamente a ciertos estímulos. Cuando escuchaba motocicletas afuera durante los cultos, mi corazón se aceleraba inmediatamente. Si alguien desconocido entraba tarde al servicio, mi estómago se contraía mientras evaluaba instintivamente si representaba una amenaza. Estos miedos los ocultaba detrás de sonrisas pastorales y sermones sobre confianza en Dios. Lo más perturbador era la contradicción entre lo que predicaba y lo que sentía. Durante el día, subía al púlpito y declaraba con pasión: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero por las noches, mi cuerpo temblaba de una ansiedad que me hacía cuestionar si realmente creía en esa protección divina. Me sentía como un fraude espiritual. ¿Cómo puedo predicar sobre fe sin miedo cuando yo mismo vivo aterrorizado? Me preguntaba constantemente. Interpretaba mi ansiedad como debilidad espiritual, como evidencia de que mi fe no era lo suficientemente fuerte. Un verdadero hombre de Dios no debería tener estos miedos. Me recriminaba. Comencé a aislarme emocionalmente de otros pastores porque no podía admitir mis miedos sin sentir que estaba traicionando mi llamado. En las reuniones pastorales, escuchaba a otros hablar con valentía sobre ministrar en zonas peligrosas, y me preguntaba si yo era el único que se despertaba cada madrugada paralizado por el terror. Pero mi cuerpo sabía cosas que mi teología aún no había procesado completamente. Cada síntoma de ansiedad, cada ritual de vigilancia, cada pesadilla premonitoria, todo estaba preparándome para la noche en que esa preparación se convertiría en la diferencia entre vida y muerte. En los 6 meses previos al ataque, la situación en el barrio se había deteriorado significativamente. Los enfrentamientos entre grupos rivales se volvieron más frecuentes y más violentos. Varias organizaciones comunitarias recibieron amenazas explícitas. Un líder social que había trabajado con nosotros fue asesinado a 2 cuadras de la iglesia. Mis síntomas de ansiedad se intensificaron dramáticamente. El insomnio se volvió crónico. Pasaba noches enteras despierto, orando sí, pero también escuchando cada sonido de la calle, cada carro que pasaba, cada voz que se elevaba en la distancia. Mi esposa comenzó a preocuparse seriamente por mi salud mental. Roberto, no puedes seguir así, me decía. Te vas a enfermar. Comencé a tener ataques de pánico durante las predicaciones. En medio de un sermón, súbitamente sentía que no podía respirar, que las paredes del templo se cerraban sobre mí. Tenía que detenerme, tomar agua, fingir que era la unción del Espíritu Santo, para ocultar que estaba al borde del colapso nervioso. Desarrollé fobias específicas que trataba de racionalizar espiritualmente. No podía predicar de espalda a las puertas del templo. Siempre tenía que tener visual de las entradas.
No podía concentrarme en la oración si escuchaba vehículos estacionándose afuera durante el servicio. Estos comportamientos los justificaba como vigilancia pastoral responsable, pero sabía que eran manifestaciones de un miedo que me estaba consumiendo. Me fui alejando de mi familia y de la intimidad con mi esposa. Había construido un muro emocional para protegerlos de mi terror constante, pero ese muro también me impedía recibir el apoyo que desesperadamente necesitaba. Papá ya no juega con nosotros, se quejaban mis hijos. Siempre está serio, siempre está preocupado. Dejé de asistir a eventos sociales de la congregación porque no podía relajarme en espacios abiertos donde no controlaba el perímetro de seguridad. Las invitaciones a predicar en otras iglesias las rechazaba con excusas sobre compromisos locales, cuando la verdad era que no podía abandonar mi territorio conocido sin sentir una vulnerabilidad extrema. Mi relación con Dios se había vuelto transaccional y desesperada. Ya no oraba con la intimidad de años anteriores. Ahora mis oraciones eran súplicas constantes de protección, negociaciones donde prometía mayor dedicación ministerial a cambio de seguridad. Dios, si nos proteges esta noche, te prometo, oraba repetidamente. Desesperado por controlar mi ansiedad creciente, intensifiqué las disciplinas espirituales de maneras que ahora reconozco como compulsivas. Organizaba vigilias de oración que duraban toda la noche, no tanto por fervor espiritual, sino porque no podía dormir de todos modos. Ayunaba días completos, creyendo que mayor sacrificio personal garantizaría mayor protección divina. Implementé círculos de protección espiritual alrededor del edificio de la iglesia, ungiendo con aceite cada puerta y ventana, orando versículos de protección sobre cada entrada. Estos rituales me daban una ilusión temporal de control, pero la ansiedad siempre regresaba más fuerte. Comencé a predicar con mayor vehemencia sobre la armadura espiritual, sobre la autoridad del creyente sobre las fuerzas del mal. Cada sermón se convertía en una declaración de guerra espiritual, pero internamente me preguntaba si Dios realmente nos protegería cuando el peligro fuera tangible y no solo espiritual. Gente, si ustedes sirven en zonas de conflicto y reconocen estos patrones de ansiedad disfrazada de vigilancia espiritual, quédense hasta el final porque lo que viene puede ayudarlos a entender que Dios nos protege de maneras que a veces incluyen nuestra propia preparación. Pero fue ese miércoles 12 de agosto, cuando toda esa preparación inconsciente, toda esa hipervigilancia que yo interpretaba como miedo, se reveló como la manera en que Dios me había estado preparando para sobrevivir. Era un miércoles ordinario de culto de mitad de semana. Teníamos aproximadamente 150 personas en el templo, familias completas, ancianos, muchos niños. Yo estaba predicando sobre el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La ironía de ese texto me golpearía con fuerza solo minutos después. A las 8:47 p.m. exactamente. Lo sé porque miré mi reloj instintivamente. Escuché el sonido que había estado temiendo durante años. Motocicletas acercándose rápidamente, deteniéndose bruscamente afuera del templo, voces gritando órdenes. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente consciente. Esa hipervigilancia que había desarrollado durante años se activó instantáneamente. Todos al piso, grité con una autoridad que sorprendió incluso a mí mismo. La congregación, acostumbrada a mi liderazgo, obedeció inmediatamente. En ese preciso momento 4 hombres encapuchados irrumpieron en el templo portando armas. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos. Lo que siguió fueron 15 minutos que se sintieron como horas. Los atacantes comenzaron a gritar amenazas, exigiendo información sobre personas de la comunidad, acusando a la iglesia de colaborar con el enemigo. Uno de ellos me agarró violentamente y me arrastró al frente, forzándome a arrodillarme mientras presionaba el cañón de un arma contra mi cabeza. «Tú vas a decirnos dónde están», me gruñó al oído. El metal frío del arma contra mi sien se sentía surrealista. Después de años de temer este momento, finalmente había llegado.
Podía escuchar sollozos ahogados de hermanos en el templo, especialmente de los niños aterrorizados. Mi mente se dividió en dos, una parte paralizada por el terror, otra parte extrañamente calmada y calculando opciones de supervivencia. En ese momento de claridad extrema, comprendí algo fundamental. Toda esa ansiedad que había interpretado como falta de fe había sido en realidad preparación divina. Los planes de evacuación que había memorizado, las salidas de emergencia que había instalado, la manera en que había entrenado sutilmente a la congregación a responder rápidamente a mis instrucciones, todo cobraba sentido ahora. Mientras estaba arrodillado esperando que me dispararan en cualquier momento, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los hermanos de la congregación, ancianas que normalmente temblaban solo de pensar en conflictos, comenzaron a orar en voz alta. No eran oraciones tímidas, eran declaraciones poderosas de fe que llenaron el templo. «No les tenemos miedo», gritó una hermana mayor. «Dios es más grande que cualquier arma». Otros se unieron, creando un coro de fe que era tanto aterrador como hermoso. Los atacantes claramente no esperaban esta reacción. Normalmente las víctimas suplicaban por misericordia, pero aquí había personas declarando protección divina en medio del peligro. Lo que ocurrió después todavía no puedo explicarlo completamente. Uno de los atacantes comenzó a temblar visiblemente. «Vámonos», le dijo urgentemente a los otros. «Esto no está bien. Hay algo raro aquí». Otro atacante, el que me tenía con el arma, súbitamente me soltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No podemos hacer esto aquí», murmuró. En cuestión de segundos, los 4 hombres salieron corriendo del templo como si estuvieran huyendo de algo invisible, pero aterrador. Escuchamos las motocicletas alejándose rápidamente. Quedamos en silencio absoluto durante lo que pareció una eternidad, procesando lo que acababa de ocurrir. En los minutos posteriores, mientras abrazaba a hermanos llorando y verificaba que nadie estuviera herido, experimenté una transformación interna profunda. Toda mi teología sobre la protección divina, que había sido abstracta y teórica, súbitamente se había vuelto visceralmente real. Comprendí que Dios no nos protege eliminando el peligro o haciéndonos inmunes al miedo. Nos protege dándonos la sabiduría para prepararnos, el valor para enfrentar lo que viene, y a veces, como esa noche, intervenciones que desafían explicación lógica. Mi ansiedad de años no había sido falta de fe, había sido mi espíritu captando información real sobre peligros que mi mente consciente minimizaba. Todos esos rituales de seguridad que yo veía como evidencia de poca fe, habían sido en realidad la manera en que Dios me preparaba para proteger a mi congregación. Lloré esa noche de una manera que no había llorado en años. No de trauma, aunque ciertamente estaba traumatizado, sino de un alivio profundo mezclado con gratitud abrumadora. «Dios, perdóname por pensar que mi miedo era falta de fe», oré. «Ahora entiendo que me estabas preparando todo este tiempo». Los hermanos me rodearon, orando por mí, agradeciéndome por haberlos protegido con mi liderazgo durante la crisis. «Pastor, usted sabía exactamente qué hacer», me dijeron. Fue como si hubiera ensayado para este momento. No sabían cuán literal era esa observación. Había ensayado mentalmente este escenario miles de veces durante años de noches sin dormir. La policía llegó 30 minutos después. Tomaron declaraciones, documentaron el incidente, pero no pudieron ofrecer explicación para por qué los atacantes habían huido tan súbitamente. «Ustedes tuvieron mucha suerte», dijo uno de los oficiales. Pero los que estuvimos ahí esa noche sabíamos que había sido algo más que suerte. Si esta historia los está impactando, dejen un like porque necesito que otros líderes en zonas de conflicto sepan que su ansiedad no es debilidad, puede ser preparación divina. Los días posteriores al ataque fueron caóticos. La noticia se extendió rápidamente por toda la comunidad cristiana de la ciudad. Algunos pastores nos visitaron para orar con nosotros. Otros nos aconsejaron cerrar la iglesia y reubicarnos en una zona más segura.
La congregación estaba dividida entre aquellos que querían continuar como testimonio de fe y aquellos que, comprensiblemente, tenían demasiado miedo para regresar. Mi cuerpo experimentó lo que los psicólogos llaman colapso postadrenalina. Durante el ataque había funcionado con claridad sobrenatural, pero después comencé a tener temblores incontrolables, náuseas y ataques de pánico más intensos que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Es normal después de un trauma, me explicó el consejero que buscamos. Lo más revelador fue la reacción de otros pastores cuando compartí los detalles completos, incluyendo mis años de ansiedad premonitoria. Yo también he vivido con ese miedo, me confesó un pastor veterano, pero pensé que admitirlo sería mostrar falta de fe. Descubrimos que muchos líderes en zonas de conflicto sufren en silencio, interpretando su ansiedad de supervivencia como debilidad espiritual. Durante las semanas de procesamiento, investigamos qué había ocurrido exactamente esa noche. Algunos de los jóvenes de la congregación que conocían a personas en esos círculos nos trajeron información sorprendente. Los atacantes habían estado hablando sobre algo raro que experimentaron en la iglesia. Dijeron que sentían como si hubiera alguien más en el templo, nos contaron. Alguien grande e imponente que los hizo sentir que no debían estar ahí. Ninguno de nosotros había visto nada físicamente, pero todos habíamos sentido esa presencia protectora cuando comenzamos a orar con valentía. Un detalle técnico también surgió. Los sistemas de seguridad que yo había instalado, por precaución, habían grabado todo el incidente. Esas grabaciones ayudaron a las autoridades a identificar patrones de amenazas en la zona y eventualmente llevaron al desmantelamiento parcial de esa célula criminal. Mi paranoia había documentado evidencia crítica. La terapia especializada en trauma fue reveladora. Su ansiedad no fue patológica, me explicó el psicólogo especializado en estrés postraumático. Fue su sistema nervioso respondiendo apropiadamente a amenazas reales en su ambiente. El problema es que nuestra cultura cristiana a menudo confunde prudencia con falta de fe. Aprendí que hay una diferencia entre ansiedad disfuncional que nos paraliza y ansiedad funcional que nos prepara. Durante años había tenido la segunda, pero la había interpretado como la primera. Dios nos dio instintos de supervivencia por una razón, me dijo el terapeuta. Honrarlos no es falta de fe, es mayordomía sabia de la vida que Él nos dio. El grupo de apoyo con otros líderes religiosos que habían enfrentado violencia fue transformador. Compartimos no solo las historias de ataques, sino años de ansiedad anticipatoria que habíamos ocultado por vergüenza. Finalmente puedo admitir que tengo miedo sin sentir que estoy traicionando mi llamado, dijo uno de los pastores. Comprendí que la verdadera protección divina no es ausencia de peligro o eliminación del miedo. Es la combinación de intervención sobrenatural con sabiduría práctica que Dios nos da para prepararnos y responder efectivamente cuando el peligro llega. Finalmente entendí que ser hombre de Dios no significa ser inmune al miedo. Significa aprender a funcionar efectivamente a pesar del miedo, confiando en que Dios nos ha equipado tanto espiritual como prácticamente para enfrentar lo que viene. Los meses siguientes al ataque fueron un viaje de sanación que integró ayuda profesional, apoyo comunitario y renovación espiritual profunda. La terapia me ayudó a procesar el trauma sin minimizarlo con espiritualidad mal aplicada. Dios puede sanar traumas y quiere que usemos recursos profesionales. Aprendí. Tardé 6 meses en poder predicar nuevamente, sin que mi voz temblara al recordar aquella noche. El día que logré compartir mi testimonio completo sin ataques de pánico, lloré de gratitud. Pequeñas victorias como esa marcaron mi recuperación. La primera noche que dormí sin pesadillas. La primera vez que pude orar sin que mi cuerpo se pusiera rígido. Desarrollé una nueva teología de la protección divina que integra tanto lo milagroso como lo práctico. Dios puede enviarnos ángeles y darnos sabiduría para instalar cámaras de seguridad. Puede intervenir sobrenaturalmente y equiparnos con instintos de supervivencia agudos. Ambos son expresiones de su cuidado,
Hoy continúo pastoreando la misma iglesia, pero con cambios significativos. Implementamos protocolos de seguridad reales sin pretender que la fe sola nos protegerá. Coordinamos con autoridades locales y otras organizaciones comunitarias. Y más importante, hablamos abiertamente sobre el miedo como parte legítima de la experiencia humana, no como evidencia de poca fe. Mi predicación cambió profundamente. Ya no prometo a la congregación que la fe los hará invulnerables. Ahora hablo honestamente sobre cómo seguir a Dios a veces significa enfrentar peligros reales, y que su presencia no siempre elimina el peligro, pero siempre nos acompaña en medio de él. Desarrollé un ministerio de apoyo para líderes religiosos en zonas de conflicto. Creamos espacios seguros donde pastores pueden admitir sus miedos sin juicio, donde podemos procesar juntos el costo emocional de ministrar bajo amenaza constante. No están solos y no son débiles, les digo. Son valientes por continuar a pesar del miedo real. Mi matrimonio se fortaleció después de que finalmente pude ser vulnerable sobre mis miedos con mi esposa. Prefiero tenerte con miedo pero honesto que fingiendo valentía mientras te destruyes por dentro, me dijo. Nuestras conversaciones ahora incluyen planes de seguridad prácticos junto con oración. Ambos son expresiones de fe madura. Mis hijos me ven diferente ahora. Papá, eres más valiente porque admites cuando tienes miedo, me dijo mi hijo mayor. Les estoy enseñando que la valentía real no es ausencia de miedo. Es decidir hacer lo correcto a pesar del miedo, confiando en que Dios nos equipará para enfrentar lo que venga. Todavía tengo días difíciles. Ciertos sonidos siguen activando respuestas de ansiedad, pero ahora sé qué hacer con esas reacciones. Las reconozco, las proceso, las uso como información sin dejar que me paralicen. Para líderes religiosos en zonas de conflicto, su miedo no es falta de fe. Es información que su cuerpo les da sobre amenazas reales. Honren esos instintos, tomen precauciones prácticas, busquen apoyo profesional. Dios puede usar tanto la intervención milagrosa como su sabiduría práctica. Para congregaciones, permitan que sus líderes sean humanos. La vulnerabilidad no es debilidad, es autenticidad. Los pastores más efectivos no son aquellos que fingen no tener miedo, sino aquellos que aprenden a liderar efectivamente a pesar del miedo. Si sirves en zonas peligrosas y luchas con ansiedad, que has interpretado como falta de fe, busca ayuda. Hay recursos, hay comunidad, hay maneras de integrar sabiduría práctica con confianza espiritual. Hoy sé que Dios me protegió esa noche no solo con intervención sobrenatural, sino también a través de años de preparación que yo había interpretado erróneamente como ansiedad patológica. Mi cuerpo y mi espíritu habían estado trabajando juntos todo ese tiempo, preparándome para sobrevivir y proteger a otros. Esa es la protección divina más completa que pude haber recibido, una que honra tanto mi humanidad como mi espiritualidad, que integra lo práctico con lo milagroso, que transforma el miedo en sabiduría protectora.